Y Grabando la llamada. ya estamos grabando, ya podemos comenzar. Ok. em, ¿Alguna pregunta con respecto a todos los temas que hemos visto en general o con lo que han visto con el profe Claudio? Nada, vamos a comenzar de lleno. Va. Como ya saben, primero les traigo un pequeño repaso, ¿ok? La vez pasada estábamos viendo un poquito que ya que tenemos una señal que podemos muestrear y reconstruir, ahora nos interesa cuantificar el nivel de ruido que ésta tiene. Para ello habíamos definido el concepto de entropía. Otra vez hacíamos alusión a los conceptos que proponía Shannon y dentro de ellos teníamos esta formulita. Esta formulita era para la entropía discreta, que era menos la probabilidad de que sucediera un evento por el logaritmo de esa probabilidad. Con eso nosotros podíamos cuantificar de alguna manera la incertidumbre en la imagen o en la señal. ¿Recuerdan? Siempre yo les hablo de señales. Shannon hablaba de señales, pero todo eso lo vamos a traducir a imágenes. ¿Ok? Habíamos visto que cuando le asociamos, cuando pensamos en una distribución Bernoulli, por ejemplo, en la que tengo la probabilidad de que algo suceda o que no suceda, y le asociaba iguales probabilidades al evento suceder y no suceder, entonces la entropía era máxima. Es el ejemplo que les ponía, incluso que les mostraba en el video que les compartí por ahí en el Classroom, de si yo tengo dos máquinas que imprimen 4 letras, una con igual probabilidad y la otra con diferentes ponderaciones, ¿cuál es la que genera mayor información? Lo que nos decía Mario es que la primera máquina, la que tiene igual probabilidad, es la que generaba más texto. ¿Recuerdan? No porque imprimiera más, sino porque tenía más variabilidad en cuanto a lo que podía imprimir. Eso es lo que nos recordaba esta gráfica. ¿Dudas hasta acá? Bien. Habíamos visto también que el ruido se puede clasificar de dos formas, externo al sistema e interno al sistema. Por ruido entendíamos todas aquellas señales que no forman parte de la señal de interés para nuestro estudio. Por ejemplo, si tenemos este tipo de señales, forma de pulso, encendido apagado, al utilizar nuestros sensores podíamos medir información no deseada que al final del día terminaba mezclándose de forma aditiva con nuestra señal original y entonces teníamos que aprender a, de alguna manera, limpiarla. Lo que les había dicho con respecto a los tipos de ruido es que el interno podía ser del tipo atmosférico, perdón, producido por el hombre, impulsivo, galáctico. Y creo que ahí se los dije al revés, no es el interno, es el ruido externo al sistema. Atmosférico producido por el hombre, impulsivo, galáctico, son ruidos externos al sistema que mis sensores pueden capturar. Ruidos internos al sistema, habíamos hablado, por ejemplo, del térmico o del ruido de tipo flicker, que variaba con respecto a las frecuencias que yo medía, ¿se acuerdan? Como habíamos visto que era un gran problema el tratar de medir la señal y el ruido, habíamos hablado de un pequeño ratio que nos permitía cuantificar la cantidad de señal en presencia de ruido. A ese ratio le conocíamos como el signal to noise ratio, que básicamente es 10 veces el logaritmo de la potencia de la señal entre la potencia del ruido. Creo que no se los mencioné en la clase pasada, pero ese signal to noise ratio se mide en decibeles. ¿Ok? Entonces, buenos días. Cuando ese cociente es mayor a 1 decibel, significa que la calidad de la señal prevalece por sobre la del ruido. Mientras que cuando ese cociente es menor a 1, lo que significa es que hay más ruido que señal de interés de estudio. ¿Preguntas hasta acá? Aquí les traje una pequeña imagen donde se pueden dar cuenta de cómo los valores de la señal a ruido van variando con respecto a la imagen y con lo que puedo ver aquí en el cociente. Por ejemplo, en esta imagen de hasta la derecha, lo que tenemos aquí es una imagen sumamente ruidosa porque está llena de píxeles de colores aleatorios. Fíjense que la señal a ruido de esa imagen es 0.
Y fíjense cómo se ve el cociente. La señal original es la roja y fíjense todo el ruido que se le mete. Cuando la señal de ruido es de 10 decibeles, fíjense cómo se ve. Se alcanzan a distinguir los bordes de la imagen, pero sigue bastante contaminada. Fíjense cómo se ve aquí. Empieza el ruido a seguir la tendencia de la señal, pero aún así sigue metiendo demasiado ruido. Habíamos hablado incluso que el ruido o la señal al final del día se trataba como un proceso estocástico, es decir, un proceso aleatorio y que dependía del tiempo y de los eventos pasados, ¿no? Bueno, pasados no, porque si no sería una cadena de Markov, simplemente que variaba sobre el tiempo. Cuando la señal a ruido es de 20 decibeles, fíjense cómo mejora muchísimo la calidad comparada con la de acá. Pero cuando tenemos un cociente señal a ruido bastante alto, lo que ahora tenemos es una imagen de bastante calidad. Entonces siempre vamos a priorizar tener un cociente de señal a ruido bastante grande. En el mejor de los casos en que se pueda, porque cuando no, pues no hay ni qué hacer. Pero para ello vamos a generar técnicas de limpieza de señales, en nuestro caso imágenes, que nos permitan tener este tipo de cocientes altos, ¿vale? Que es justo lo que vamos a ver el día de hoy. A lo largo de estas clases, de ahora en adelante, vamos a empezar a ver técnicas y operaciones elementales en imágenes que me permitan hacer este tipo de limpiezas, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Ahí en el chat, ¿todo bien? Dice David que sí, perfecto, muchas gracias. Hasta acá acabamos con el repaso y vamos a comenzar con lo del día de hoy. Ahí. El día de hoy lo que vamos a ver es un poquito de anomalías. Vamos a hablar qué son las anomalías y vamos a hablar del procesamiento de imágenes con operaciones elementales. Es decir, vamos a empezar a trabajar a las imágenes como matrices y como nos gusta mucho la álgebra lineal, vamos a empezar a aplicar transformaciones sobre ellas para que podamos irlas limpiando, como lo que veían hace un momento en la diapositiva. ¿Vale? ¿Qué es una señal anómala o qué es un dato atípico o un outlier, como lo conocen en la literatura en inglés? Estos van a ser patrones inusuales que no se ajustan al comportamiento esperado de una señal o de un conjunto de datos. Si yo se los planteo así, tal vez se vea muy raro entender el concepto. Pero veamos este ejemplo de aquí. ¿Alguien sabe cómo se llaman este tipo de diagramas? Sí, dime. Visto que, por ejemplo, en física, Ujú. bueno, asociándolo, por ejemplo, al descubrimiento del bosón de Higgs, Sí, cuando lo descubrieron, ponen ese tipo de gráficas y ponen que si hay una desviación, creo que de 5 sigmas, 5 desviaciones estándar. ajá, quiere decir que es algo totalmente anómalo Ajá, bueno, fuera de lo común, ¿no? Y ahí muy bien. puede como realmente decirse que se encontró algo. Ujú. Tiene que ver con esto. Sí, es una detección de anomalías, nada más que esa de 5 sigmas es una técnica para detectar anomalías. Hay un montón de técnicas para detectar anomalías. De hecho, vamos a estudiar hoy 3 tipos de aproximarlas con aprendizaje supervisado, semisupervisado y no supervisado. También a través de técnicas estadísticas. ¿Cuál es la mejor de todas? La que a ti te sirva. A los físicos, seguramente las técnicas estadísticas les funcionan mucho. ¿Ok? Con funciones de densidad de probabilidad. Pero sí, efectivamente los outliers tienen que ver con este tipo de gráficas. ¿Saben cómo se llaman esas que están en la pantalla? ¿No? Eso sí es bien importante porque esto en el rubro laboral se ve 24/7. ¿Sale? Olvídense de teoremas y demás. Eso se va a convertir en su día a día. Eso se llaman diagramas de cajas y bigotes o box plots. ¿Qué es lo que representan? Una vista general de la distribución de mis datos. Ese box plot que están viendo en pantalla eh, es un box plot de datos de un experimento que se llama el experimento de Michelson-Morley, que va a mostrar cuántos valores sí, algunos valores atípicos en este experimento, por ejemplo. Ahorita les enseño cuáles son, que seguramente ya se dieron cuenta cuáles son, y el valor atípico en el primer experimento también. Lo que estos box plots representan son, ¿sí se ve el mouse? De por aquí, ¿no? Destaca mucho. Esta parte de aquí suele ser el mínimo de la distribución, ¿sale? La rayita de hasta abajo suele ser el mínimo de mi distribución, ¿vale? Aunque es un mínimo entre comillas. ¿Por qué?
Porque si realmente fuera el mínimo, ¿qué diablos hace este punto acá? Ese punto también es parte de mi muestreo. ¿Ok? Realmente, bueno, cuando no solemos tener outliers, ese mínimo lo que es en realidad es el cuartil número 1, o sí, el cuartil número 1, no es cierto, o sí. A ver, porque este es el 2, 3, 1, sí, es el cuartil número 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿Alguna vez han calculado eso de los rangos intercuartílicos? Sí, lo pueden pensar en términos de prueba. Básicamente los cuartiles son particiones de mi conjunto de datos en donde el primer cuartil es el tope donde a la izquierda de él puedo encontrar el 25% de mis datos. El segundo cuartil coincide con la mediana, es decir, el 50% de mis datos está debajo del segundo cuartil. Tercer cuartil, el 75% de mis datos. Y el cuarto cuartil, pues se supondría que es mi máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven esos cuartiles? Aquí en los diagramas de cajas y bigotes. Cuartil 1, que sería el piso de la caja. Cuartil 2, que es la línea que está en medio de la caja. Cuartil 3, que es el techo de la caja. ¿Y qué pasa con estos de acá? A estos de aquí se les conoce como los whiskers o los bigotes. Como ya les decía, pueden representar mínimo y máximo respectivamente, o cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico y cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, el ancho de la caja. ¿Ok? Cajas angostas, ¿qué significa? Que mi distribución está centrada. Cajas muy amplias, ¿qué significa? Que mi distribución es dispersa. ¿De acuerdo? Entonces, los valores atípicos en este tipo de box plots se van a ver representados por estos puntos fuera del diagrama, ¿sale? Lejos de los whiskers. Entonces, fíjense cómo en este experimento, en el experimento número 3, lo que realmente están midiendo aquí son valores atípicos. ¿Qué puede representar eso en un experimento, por ejemplo, en física? Como ya aquí, ¿me recuerdas tu nombre? Como Juanfer nos recordaba, puede representar algún descubrimiento importante de algún sensor, ¿no? Alguna partícula que no tenía considerada en mi sistema. O, ¿por qué no? También puede representar que algo estoy haciendo mal. Si estoy midiendo vibraciones, por ejemplo, de la Tierra, pero de repente le pego hacia mi mesa, esos van a ser valores atípicos en la medición. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con qué es una anomalía entonces? ¿Dudas de cómo se pueden ver las anomalías en los diagramas de cajas? ¿Todo claro? Va, ¿qué va? La aparición de este tipo de anomalías puede representar ruidos, como ya les decía, impulsivos o inestabilidades en las capturas. Ahora, hay anomalías de distintos tipos. Por ejemplo, anomalías puntuales. Las anomalías puntuales van a mostrar un valor que es muy diferente a todos los demás. Por ejemplo, ahí tenemos una señal que ya sabemos, tiene su parte de la señal real con una adición de ruido estocástico, pero ¿será realmente este pico, este rebote aquí ruido? No parece, ¿no? Porque incluso el ruido se le suele asemejar a la señal. Pero este dato específicamente de aquí es una anomalía puntual, una medición fuera del patrón que yo esperaba capturar. ¿Ok? Hay anomalías que no solamente son puntuales, sino son contextuales. Aquí la imagen que agarré no es lo suficientemente buena, pero ¿cuál es la diferencia? Dirán, ¿la copió? No, es otra. ¿Qué pasa si yo le hago mucho zoom a mi imagen y solamente me fijo en lo que hay en el círculo? ¿Será eso una anomalía? Pues no, porque es un solo punto. ¿Qué tiene de anómalo si nada más mi vecindad es un solo punto? Ah, pero si yo me fijo en un intervalo de medición, en este caso que es una señal de tiempo, y yo veo ese rebote, ahora sí podría ser una anomalía en contexto. ¿Están de acuerdo? En términos de imágenes, piensen que tengo
una imagen de 9 por 9 píxeles, pero el píxel del centro es de color rojo y todos los demás son blancos. ¿Están de acuerdo que ese píxel rojo es anómalo en el contexto de esa imagen? A eso me refiero con anomalías contextuales, ¿va? Ahora, también hay anomalías colectivas. Por ejemplo, esta es la imagen de un electrocardiograma y aquí hay una variación en el pulso de la persona. Los médicos detectan eso como problemas de salud, pero fíjense que aquí lo importante es que esa anomalía no solamente es un punto, sino es un conjunto de puntos que resultan distintos a lo que yo esperaba recibir en mis mediciones, ¿ok? Entonces, recuerden esos tres tipos de anomalías. Vamos a estar trabajando con algunas de ellas en las imágenes. Ahora, como aquí Juanfer me preguntaba, ¿de qué formas yo puedo detectar mis anomalías? Hay un montón de técnicas, ¿ok? Vamos a tener técnicas supervisadas, semisupervisadas, no supervisadas, para poder detectarlas. Cuando hablo de técnicas supervisadas, a lo que me refiero es que voy a entrenar modelos con datos etiquetados. Por ejemplo, eh, imagínense que todos aquí somos clientes de alguna institución financiera y nuestro promedio de gasto es de 100 pesos al día, con una desviación estándar de 20 pesos. ¿Va? Pero imagínense que entra alguien que no es parte de esta clase y de repente su gasto es de 500 pesos. Eso es un valor atípico a la población que estamos estudiando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter al sistema los nombres de las personas con el gasto que cada una de ellas tiene y la etiqueta de si es un gasto normal o un gasto atípico. Entrenamos ese modelo y una vez que ya pasó por todo el proceso de optimización, ahora podríamos confiar en el modelo, con cierto intervalo de confianza obviamente, en que nos pueda devolver la etiqueta de un valor no visto dependiendo del rango de gasto de la persona. Por ejemplo, si entra otra persona y gasta 135 pesos, puede que le asigne la etiqueta gasto normal, ¿cierto? Para entrenar modelos supervisados de detección de anomalías hay que tener cuidado porque los desbalances de datos pueden afectar la calidad de mi modelo. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, los bancos están muy interesados en generar modelos de detección de fraudes financieros. Pero ¿los fraudes financieros son comunes o son más comunes las transacciones normales? ¿Las transacciones fraudulentas serán más comunes que las transacciones normales? ¿O las transacciones normales serán más que las fraudulentas? Las normales son mayoría. Tenemos muy pocos ejemplos de transacciones fraudulentas. Entonces ahí tenemos un desbalance en mis datos de entrenamiento. Si yo al modelo lo entreno con datos desbalanceados, no va a poder detectar la tendencia. ¿Vale? Ahora, cuando hablo de modelos semi-supervisados, van a entrar únicamente datos normales y se espera que lo que no cumpla con esa, entre comillas, normalidad, no normalidad de que se distribuya como Gauss, sino normalidad como nosotros la entendemos, el modelo pueda detectar que hay algo fuera de lo normal. Eso es un modelo semi-supervisado. Los no supervisados se basan en propiedades intrínsecas de los datos. Por ejemplo, distancias, densidades. Si yo vectorizo a cada uno de ustedes con sus nombres y el gasto que suponíamos diario, puedo clusterizarlos. Entonces, si hay una persona fuera del clúster de gasto normal, podría catalogarlo de alguna manera como anómalo. ¿Ok? Todo dependiendo de la distancia que haya, por ejemplo, del centroide del clúster versus la posición de la nueva persona que entró. ¿Va? Todas estas son técnicas de modelación supervisada y no supervisada. En este seminario no nos vamos a enfocar en ello, pero es importante que lo conozcan, ¿vale? Aquí les dejo un diagramita de cómo es que funciona. Tengo aquí mi anomalía, por ejemplo, en un banco de peces hay un pez que es anómalo porque nada en sentido contrario. Puede ser una anomalía puntual, contextual o colectiva. Lo que tengo aquí es que una vez identificada mi anomalía, o más bien, una vez identificado mi conjunto de datos, puedo aplicar distintos métodos para detectar la anomalía. Estas anomalías o estos métodos, mejor dicho, pueden ser aplicados tanto a series temporales como a imágenes. En este curso no vamos a ver anomalías en series temporales, como los que veíamos en las señales, sino en imágenes. ¿Ok?
¿Preguntas hasta acá? Bien. Ahora, vamos a ver cómo se pueden, por ejemplo, eliminar anomalías. ¿Qué se les ocurriría para limpiar esta imagen de la izquierda? Por cierto, esta chica ustedes ya la conocen porque Claudio ya les había enseñado alguna presentación con ella. ¿Saben cómo se llama? Se llama Lena. Lena, o la imagen de Lena, es una de las más típicas en el estudio y el procesado de imágenes. ¿Por qué? Por el tipo de bordes y contrastes que hay en la imagen. ¿Ok? Esta es un clásico del procesado de imágenes. Entonces la van a estar viendo un montón de veces porque esa imagen sirve un montón para ejemplificar cuestiones de procesado digital de imágenes. ¿Va? Ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo se les ocurre que yo pueda limpiar la imagen de la izquierda? Porque lo que está pasando es que tengo mi señal, pero de repente tiene píxeles raros, ¿no? Como que están prendidos y apagados. O son negros o son blancos donde no deberían. Tal vez deberían ser grises. ¿Qué se les ocurre para limpiar esa imagen? Está difícil, pero es lo que tenemos que hacer en este seminario. Calcular el ruido, ¿ok? ¿Puedo calcular de alguna manera, por ejemplo, la señal de ruido o la entropía de la imagen, ¿cierto? Si yo sacara el histograma de esa imagen, lo que significa es que quisiera medir cuántos píxeles hay de cada color. Como es una imagen en blanco y negro, recuerden que la distribución de colores va del 0 al 255, donde 0 es negro y 255 es blanco. Entonces puedo sacar mi histograma y si mi histograma se ve con un pico, es decir, se ve con una curva así, tiene una entropía pequeña, ¿no? Pero si mi histograma se ve distribuido bonito, tiene mucha entropía. Caracterizo el ruido y luego al final del día, ¿qué son las imágenes? Comparo, por ejemplo, en el histograma, partes de contismos, por así decirlo. Ok. En el histograma quieres comparar partes contiguas, pero si yo tengo un círculo así continuo de colores del blanco al negro, pasando por los grises, mi histograma va a estar como parejito, ¿no? Pero por acá decían que las imágenes eran matrices. ¿No podría yo hacer un recorrido por la matriz con una matriz todavía más chiquita en la que hiciera alguna operación, ya sea en una vecindad o en un punto? Ah, eso está padre, es lo que vamos a aprender a hacer en Python, ¿va? Estas son las últimas clases, bueno, no las últimas, pero sí de las últimas clases que por ahora vamos a ver teóricas, porque ya nos vamos a empezar a meter a Python, ¿sale? ¿Se acuerdan de los equipos que les dejé hacer para la lectura de su artículo? Realmente los engañé, no me interesa que hagan equipos para el artículo, me interesa que empiecen a hacer amiguitos en el curso, porque con las prácticas de Python ahí sí se van a sentar a pensar un rato, ¿va? ¿Los voy a dejar a la deriva? No, me pueden preguntar si tienen dudas, pero siempre es sufrir mejor en compañía que solitos, ¿no? Va. Entonces, imagínense que yo tengo una submatriz pequeña que va recorriendo a esta imagen. Por ejemplo, imagínense que esta imagen es de 64 por 64 píxeles. Es decir, 64 de ancho por 64 de alto. Imagínense que yo me agarro una matriz de 9 por 9. Perdón, de 3 por 3. Tendría 9 píxeles, ¿no? Pero esa matriz tiene un centro. ¿No me gustaría como calcular el promedio de valores de esa submatriz en términos de la intensidad del color? ¿Y cuál es el primer recurso básico que uso como para interpolar valores que desconozco? Por ejemplo, imagínense que se me olvidó llevar un registro de sus tareas y veo que Juanfer tiene 9, que Mario tiene 9, pero se me olvidó la calificación de Sandra, ¿verdad? Digo, chin, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? No le puedo volver a aplicar todas las tareas y los proyectos. Un promedio, ¿no? Puedo interpolar con el promedio. Puedo interpolar con la media. Perdón, la media es lo mismo con la mediana. Puedo interpolar con la moda. ¿Cuál será mejor? Depende del tipo de caso de estudio que esté trabajando. Aquí en la imagen, pues no les gustaría como promediar la vecindad de los colores del píxel.
Cuando ustedes hacen eso, de tomar a esas submatrices en procesado de imágenes les llamamos kernel, ¿ok? No como el kernel de álgebra lineal, sino le llamamos kernel porque es una pequeña matriz que va a ir recorriendo la imagen. ¿Vale? Si nosotros vamos sacando ese promedio, lo que nos resulta es la imagen de la derecha. A esto se le conoce como un filtro de medias. O de medianas. En este caso lo que hacen más bien es de medianas, no de medias. ¿Vale? Lo único que pasa es que se pierde calidad en la imagen, porque aquí el sombrero ya se ve con baches, ¿ya lo vieron? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, esta es la imagen de una chica. Imagínense que es una imagen astronómica. Aquí yo puedo distinguir la ceja del borde del sombrero, ¿no? Si es una imagen astronómica de un radiotelescopio, digo, ¿ese es polvo? ¿O ese es un ovni? ¿O ese es un planeta? ¿O ese es un objeto estelar? Tengo que tener mucho cuidado con la refinación que hago, ¿cierto? Porque la submatriz de 3x3 es de las más chiquitas que puedo agarrar. A lo mejor me puedo agarrar una más grandota, de 5x5 o de 7x7. ¿Por qué no las agarro pares? Porque cuando ustedes agarran matrices cuadradas de dimensión par, no tiene centro. Y me interesa que tengan centro para poder agarrarme una vecindad del píxel. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas con eso? Pero entre más grande sea la matriz, ¿más claro se va a ver o más pixelado se el conjunto? Esta es una excelente pregunta y eso lo vamos a llevar a cabo en una práctica de Python. Pero ¿qué te dice la intuición? Que si agarro más, ¿me va a dar más resolución o me la va a difuminar más? Sí, agarras más grande. Más grande la submatriz, ¿me va a difuminar la imagen más o le va a dar más resolución? Depende, yo creo que de la entropía, ¿no? Entropía. Puede ser, porque si es una imagen completamente blanca, da igual el tamaño de la submatriz que te agarres, ¿no? Pero sí tiene mucha información. Le daría más información al centro, entonces podría ser como más definido. Al revés, más difusa, porque le mete más ruido. Ella sí lo vio desde un principio, ¿vale? Entre más grande agarras el kernel, más información le vas a dar. Entonces más ruido vas a tener. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di de la calificación de Mario, Juanfer y Sandra? Ahora imagínense que es la calificación de toda la facultad. ¿Qué le pongo a Sandra? No le va a gustar la calificación que le promedie, ¿no? Por eso no se me olvida calificarlos bien. ¿Preguntas? Entonces, ahí que cambiamos, en ese caso si hay mucho ruido. Si agarro una submatriz de mayor tamaño, se difumina todavía más la imagen. Ya. En la práctica que les voy a dejar de tarea, les voy a probar que prueben con distintos kernels y que vean lo que le pasa a la imagen. ¿Va? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Este ruido, como pequeña notita, se le conoce como ruido sal y pimienta, porque si se dan cuenta, no es un ruido gaussiano en el que pasa a través de una distribución de grises, sino solamente cambia píxeles o por blanco o por negro de forma aleatoria. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Aquí en el Meet creo que no me han puesto ninguna pregunta. Dice David, matrices, exactamente. Cuando les preguntaba qué eran las imágenes. Y como ya habíamos adelantado, cuando son imágenes a color, los podemos pensar como tensores, ¿no? Que a los físicos no les gusta eso, pero un tensor, para los amigos, es una matriz de matrices, ¿cierto? O un vector de vectores, mejor dicho. Va. Como preguntaba Juanfer, ¿qué otro tipo de técnicas hay para detectar anomalías? O para eliminar, mejor dicho, anomalías. Así como hay técnicas como los filtros que le vamos a aplicar a las imágenes, también tenemos técnicas estadísticas. La idea con las técnicas estadísticas para eliminar anomalías es que se utilice algo que se le llama la función de densidad de probabilidad. No se preocupen, nos vamos a meter en prueba ni estadística para poder ver histogramas, hacer estimaciones paramétricas, no paramétricas o incluso aplicar algo que se llaman funciones núcleo. Podemos cuantificar qué tan inusual es un valor en nuestros datos si nos fijamos en la probabilidad que tienen cada uno de los elementos de aparecer. ¿Ok? Valores con una probabilidad muy baja los voy a identificar como anomalías.
Y si yo establezco un umbral de decisión, puedo decir, ah, mira, valores con X probabilidad menor se considera como anomalía, ¿vale? Puedo hacer implementaciones globales o locales. Cuando digo global, me refiero a utilizar todos los datos de mi conjunto para detectar anomalías puntuales, o cuando digo local, simplemente me fijo en un intervalo. ¿Va? ¿Qué tipo de estimaciones de la función de densidad puedo hacer? Bueno, puedo aproximar la función de densidad a través de histogramas. Para hacer histogramas, lo que necesito es discretizar el dominio. Por ejemplo, cuando hablaba de señales, pues tenía como un montón de tiempos continuos, ¿no? Lo que tengo que hacer ahí es discretizar, es decir, llevar esa continuidad a intervalos. La pregunta aquí sería, ¿cuántos intervalos? Porque si agarro un intervalo, me va a quedar un rectángulo así bien bonito, ¿no? Que me va a decir, en todo este tiempo se levantan tantos datos. Si agarro dos, híjole, como que no tengo mucha refinación. Pero si agarro 8 millones de intervalos, como que se me pasó la mano. ¿Cuántos intervalos serán los adecuados para discretizar mis datos? ¿Teorema de Nyquist-Shannon? No. Aquí hay un método, una regla. Ese nombre, acuérdense, ya está ahí escrito para los que me preguntan en el Meet. Se llama la regla de Friedman-Diaconis. Cuando ustedes quieran saber el número óptimo de intervalos para discretizar un conjunto de datos, usen la regla de Friedman-Diaconis, que tiene que ver con los rangos intercuartílicos, ¿vale? Se pueden hacer estimaciones paramétricas también para estimar la función de probabilidad, suponiendo distribuciones normales, calculando medias y varianzas, como lo que ven en estadística, creo que 2, ¿no? Porque estadística 1 es introducción, estadística 2 es paramétrico, estadística 3 es no paramétrico y estadística 4 es como análisis de supervivencia, ¿no? Si no lo han llevado, no se preocupen, simplemente es para que tengan un poquito de conocimiento sobre el tema, ¿va? También se pueden hacer funciones núcleo, que se suelen también llamar funciones o el método de Parsen, ¿ok? Entonces hay un montón de técnicas para detectar anomalías a través de la estadística de mis datos, ¿va? ¿Preguntas con esto? Aquí estamos estimando la función de prueba. Sí, cuando haces técnicas estadísticas, como no conoces cómo se distribuyen tus datos, es lo que te interesaría llegar a ser como objetivo, ¿va? Es como prueba frecuencista, algo así. Eh, Cuando haces histogramas, sí, pero cuando haces estimaciones paramétricas, más bien te fijas en las medidas de tendencia, ¿vale? Como la media y la desviación. ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Sale, vale. Ahora, vamos a hablar un poquito del procesamiento de imágenes. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto una etapa de preprocesamiento? Que por ahí, si ya revisaron su cuestionario, hay una pregunta sobre el preprocesamiento y el procesamiento. ¿Va? El preprocesamiento es para garantizar una ingesta de datos limpios al proceso que yo vaya a aplicar. El procesamiento es ahora sí toda la maquinaria que le vaya a aplicar a mis datos para ingestarlos al modelo, ¿va? El procesamiento se va a centrar en las primeras etapas del tratamiento de una imagen. Su objetivo va a ser resaltar contenidos relevantes. Si se daban cuenta, en el preprocesamiento solo me interesaba quitarle el ruido. Mientras que en el procesamiento lo que voy a querer hacer es resaltar el contenido relevante de la imagen. ¿Qué aplicaciones puede tener esta parte del procesamiento? Detección de lesiones en imágenes médicas. Esta imagen que están viendo en la pantalla es una mastografía. Este pequeño punto que ustedes ven aquí es una lesión que tenía la persona. Ahora, puede ser muy complicado llegar a analizar la imagen con esa distribución de intensidades. Lo que puedo hacer es invertir la distribución y, si se dan cuenta, aquí hay una mejor resolución de la imagen. Entonces, ese puede ser un paso del procesamiento, ¿vale? Ajustar las intensidades.
¿Qué otro tipo de aplicaciones puede tener esto? Identificar bordes. Por ejemplo, para los sistemas de conducción automática como el de Tesla o el de BYD, si no identifican los bordes, le van a dar un banquetazo al carro, ¿no? Entonces, también en la etapa del procesamiento vamos a resaltar bordes. De hecho, eso de resaltado de bordes, ¿lo vieron con quién? Con Claudio, ¿no? Exactamente. Les enseñó un pequeño código en JavaScript. Se ponía la cámara y ¿qué hacía la cámara? Resaltaba los bordes de su cara, ¿están de acuerdo? A la imagen no le interesaba el detalle de su cara, pero sí resaltaba sus bordes, ¿cierto? Bien. Ahora, como ya les decía, hay operaciones elementales en el etapa de procesamiento para realzar a la imagen. Vamos a tener imágenes de supresión de, perdón, operaciones de supresión de ruido, como las que les enseñé del filtro de medias o de medianas. Hay otro tipo de filtros que ya los estudiaremos en la práctica de Python. Hay operaciones que lo que buscan es ajustar la intensidad, como la imagen que vieron aquí arribita, o el realce de bordes, que nos va a facilitar la identificación de transiciones entre objetos, como la imagen del elefante que les había puesto en alguna de las clases, ¿se acuerdan? Para la segmentación. Ujú. ¿Vale? Si no se acuerdan, no se preocupen, les traje algunas imágenes. Cuando hablo de supresión de ruido, me refiero a esto, a lo que habíamos visto del filtro de medianas en este caso. Cuando hablo de ajuste de intensidad, por ejemplo, fíjense, esta es una imagen aérea. Aquí tal vez el sensor de la cámara se saturó por tanta luz que recibía. ¿Puedo volver a mandar a volar el avión? Tal vez ya no. ¿Qué puedo hacer? Ajustar la intensidad de la imagen para que de alguna manera pueda tener yo definición de mis objetos de estudio. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, con ecualizaciones. Ya veremos qué es eso. Vamos a aprender desde sacar el histograma de distribución de las intensidades de una imagen hasta aplicar todo este tipo de operaciones elementales en ella. ¿Vale? Y aquí lo que les hablaba del realce de bordes. Esto de aquí son partículas de polen. Están amplificadas, si no me falla la memoria, como a 700 veces. Esta es la imagen original. ¿Alcanzan a ver algo? No, no porque el proyector, ¿no? Pero les prometo que en la computadora no se alcanzan a ver, ¿vale? Esta imagen de acá lo que está haciendo es un ajuste, perdón, un realce de bordes a través de aplicar ciertas transformaciones a la imagen. Y fíjense lo que hace, es que detecta cada una de las moléculas. Por eso les decía que esto en aplicaciones médicas tiene mucho uso. ¿De acuerdo? A este de acá se le llama, ay, ¿cómo se le llama? Thresholding, umbralización, si no mal recuerdo. Básicamente lo que hace es, o todo es blanco o todo es negro, no me interesan los grises. ¿Vale? ¿Para qué? Pues me permite segmentar, ¿no? Me dan igual como los detalles finos. Yo nada más quiero segmentar. Si umbralizo, puedo lograr ese tipo de distinción entre un objeto y otro. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los propósitos y las aplicaciones del realce de imagen? Bueno, en primera, tiene el enfoque de mejora de calidad para el observador humano. Pueden ser imágenes más digeribles de ver, ¿no? Con estructuras más claras, más definidas. En la cuestión médica, por ejemplo, si un médico tiene mucha calidad en una imagen, puede diagnosticar de una manera muy adecuada cualquier afección. Y para las máquinas, acuérdense siempre lo que les he dicho en la cuestión de Machine Learning, trash in, trash out. Si yo al modelo le meto basura, me devuelve basura. Pero si yo le meto una imagen bien contrastada, bien definida, con bordes claros, es mucho más probable que pueda detectar el patrón en estas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que en la primera clase que les enseñé la detección de imágenes como que confundía a personas? ¿Por qué creen que era? Porque la imagen no estaba completamente retratada, estaba así metida en crudo al modelo. Exactamente. ¿Sí? ¿Preguntas con eso? Bien. Ahora vamos a hablar del procesamiento en el dominio espacial.
Cuando yo les hable de dominio espacial, me refiero al plano de la imagen donde voy a manipular directamente mis píxeles, es decir, mi matriz. ¿Vale? A diferencia del dominio transformado, por ejemplo, cuando hablaba de transformadas de Fourier, cambiaba del tiempo a la frecuencia. En este dominio espacial, pues voy a trabajar directamente sobre la intensidad de la imagen. ¿Va? Va a haber dos categorías principales de transformaciones en el dominio espacial. Va a haber transformaciones de intensidad, que lo que van a hacer es operar píxel a píxel. Porque es justo lo que me interesa, píxel a píxel, modificar la intensidad para que se pueda ver mayor o menor contraste. Y va a haber transformaciones de filtrado espacial que van a operar sobre vecindades de píxeles, como el filtro de las medianas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Muy interesante, ¿no? Todo esto lo vamos a llevar a la práctica en Python, ¿ok? A esto o a esta rama de la computación se le llama el Computer Vision. ¿Vale? Básicamente es enseñarle a una computadora lo que significa ver y lo que significa entender lo que es una imagen. Por eso Claudio les ha estado insistiendo tanto en el proceso de la visión y en cómo es que el cerebro genera un concepto o una idea de las imágenes, ¿va? O como el ejemplo que les ponía en alguna clase, si yo les digo la palabra perro, no lo están viendo, pero se lo están imaginando, ¿va? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ok, ¿qué va a ser una transformación básica en términos de una imagen? Por cierto, ¿por qué tiene dos variables mi función? Si hablo de imágenes. ¿Ah? Las cámaras, Porque tiene alto y ancho, ¿no? O bueno, largo y ancho, ¿de acuerdo? Entonces, una operación básica sobre un punto, hoy la voy a definir como la aplicación de una transformación a la intensidad de mi píxel, ¿vale? Las coordenadas de mi píxel son X y Y, la intensidad de mi píxel es F de X, y la operación espacial es la transformación aplicada ya sea o al píxel o a la vecindad, ¿de acuerdo? F de XY va a ser la imagen de entrada, G de XY es la imagen de salida y T es el operador que vamos a aplicar. Hay distintos tipos de operadores y aquí es donde van a recordar sus poderosas clases de álgebra lineal. ¿Va? ¿Dudas con esto? Lo que vamos a hacer es desplazar una pequeña ventana, como ya les anticipaba. Si esta es mi imagen, cuando yo quiera hacer operaciones espaciales, voy a generar ese pequeño kernel cuadrado. ¿Por qué cuadrado y no rectangular? Bueno, pues se van a complicar más la vida si lo hacen rectangular. Buscamos soluciones sencillas y escalables. Lo vamos a aplicar cuadrado y de longitud impar. ¿Para qué? Como nos decía Juanfer, para que tenga un centro la matriz. Por si quiero llegar a hacer alguna operación sobre los píxeles de la vecindad. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando aquí es que el proceso va a consistir en desplazar este pequeño kernel a través de la imagen, píxel a píxel. Ahora, ¿se les ocurre algún problema al que me podría enfrentar con esta idea de desplazar una matriz sobre la imagen? Pues el inicio de los bordes de la imagen, ¿no? Hasta el final. Ajá, ¿qué pasa? El centro nunca podrá llegar a la. Muy bien, ¿qué pasa si el centro de mi matriz es este de acá, esta esquina? Sí va a tener este y este píxel. ¿Y los otros 4 que le faltan? Para eso va a existir un proceso que se le llama padding. El padding lo que hace literalmente es agarran su imagen y la expanden. ¿Pero con qué valores? Todo depende de la aproximación que quieran hacer. Pueden expandirla con valores 0, es como si le pusieran un marco a la imagen negro. Pueden expandirla con valores 1, es como si le pusieran un borde blanco a la imagen. Pueden expandirla con valores que se repitan tal cual en el borde, es decir, como que se vería la orilla estirada, o a algunos otros tipos de padding que se pueden aplicar. Todo eso también lo vamos a ver cómo se hace en Python, ¿vale? Porque hay que programar
ese tipo de padding porque no puede calcular el promedio de 3 valores más 4 nulos. NumPy lo que va a hacer es explotar si le ponen eso, ¿vale? Porque un nulo no es igual a un 0. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Ahora la primera y la última transformación que vamos a estudiar en esta clase es la transformación de intensidad. La otra clase vamos a seguir con más transformaciones, ¿vale? Es que son un montón. Y la clase de hoy no me daba la vida para explicarles todas. Pero por lo menos, para dejarlos picados con la clase, veamos las transformaciones de intensidad. ¿Qué pasa cuando mi kernel, es decir, cuando esta cosita de aquí arriba que voy desplazando sobre la imagen, es de dimensión 1 por 1? Pues esa transformación ya no es sobre una vecindad, es una transformación puntual, píxel a píxel. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese caso, la transformación se vería así, ¿vale? Donde R va a ser la intensidad de entrada y S la intensidad de salida. Ahora, ¿qué ejemplos de transformaciones de intensidad tengo? Bueno, tenemos el contrast stretching o el thresholding. El contrast stretching es el que están viendo a la izquierda. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí están mis valores de intensidad de negro a blanco, también mis valores de intensidad de negro a blanco y cada uno de los puntos de mi imagen. Ahora lo que hago al aplicar la transformación es que basados en un parámetro que yo establezco, un parámetro K, todos los píxeles que tengan menor intensidad acá los voy a convertir en negros. Y todos los valores que tengan intensidad mayor acá los voy a transformar a blancos. ¿A través de qué función? A través de esto que parece una sigmoide. ¿Vale? Eso es el contrast stretching. Lo que nos va a permitir esa transformación es aumentar el contraste de las imágenes, oscurecer los valores que sean muy bajos. Es decir, si era gris casi negro, lo va a mandar a negro. Y si era gris casi blanco, lo va a mandar a blanco. Por eso se le llama contrast stretching, porque lo que hace es como los que ya estaban en las orillas los jala y permite una transición suave entre valores de los píxeles, ¿ok? Ahora el thresholding, que es la imagen que tiene en la derecha, por el contrario, dice a mí sí, no me importa si es gris o no. Todo lo que tenga menor intensidad acá es negro y todo lo que tenga mayor intensidad acá es blanco. A eso se le llama una umbralización de la imagen. Genera una imagen binaria, solamente con negros y blancos. Elimina detalles, pero me permite identificar algunas otras estructuras, ¿vale? Con estas técnicas lo que yo voy a poder lograr es visualizar de mejor manera las estructuras de mi imagen y facilitar la segmentación en etapas posteriores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien? ¿Ya leyeron el artículo? Perfecto. Muy bien. No está pesado, solo son 11 hojitas. Lo que les sugiero es que revisen el cuestionario que les dejé en el Classroom de tarea. Si tienen alguna duda, con todo gusto el viernes la vemos antes de comenzar con la clase. Chéquenlo con calma, no es nada complicado. Son puros conceptos que hemos visto en las ayudantías y que les he estado repite y repite y repite. Pero eso, si tienen duda, sin problema lo revisamos y damos algunas pistas, ¿va? Preguntas aquí en el chat. Dice David, gracias, bonito día. A ustedes, chicos, que tengan buen día. Pásenla bien y nos vemos. Bueno, se ven mañana ustedes con el profe Claudio y nosotros nos vemos el viernes. Ahora sí, ya para meterle mano quizá a un poco de código. ¿Vale? Empezaremos a ver cómo se sacan histogramas y demás. Lo que vamos también a ver, ¿se acuerdan que les hablé de un filtro pasa-baja para Fourier? También hay filtros pasa-baja para imágenes. Entonces, vamos a empezar a ver todo eso en imágenes, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no tienen más preguntas, eso es todo por ahora. Gracias. Que tengan buen día. Cuídense.